eh, leyendo capítulo número 23. Vamos a leer el versículo número 37 que nos restan de este capítulo 23. Vamos a compartir la palabra de Dios, que dice de la manera siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor. Hemos llegado, hermano y hermana, ya a la parte final de este no sermón, sino, hermano, más que todo un encaramiento que nuestro Señor Jesucristo hizo a los dirigentes, específicamente, bueno, menciona mucho a los fariseos y a los escribas, hablando de los dirigentes máximos, hermanos, del pueblo de Israel. Ya hemos venido comentando qué clase de gente era esta: una gente muy mala, una gente que no creía en Dios, sino que solamente buscaban, hermano, su interés personal. Este capítulo 23 tiene tres partes, ya lo dijimos, hermano. Número uno, el Señor comienza a enseñar o a predicar a sus discípulos. Luego el Señor, hermano, cambia y se voltea hacia los dirigentes religiosos de Israel, y, hermano, vienen los ayes contra Israel. O sea, ya dijimos que los ayes son sinónimo de juicio. Y ahora, hermano, el Señor se voltea, hermano, y se va en contra de Israel, o sea, de la nación toda, la nación toda. Ya lo mencionábamos, hermano, cuando el Señor habla de Israel como generación, como esta generación, se está refiriendo a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel. Entonces, hermano, es interesante porque el Señor va a sacar, hermano, lo que estos dirigentes, hermano, han hecho, que han matado, hermano, a los que Dios les ha enviado, que han rechazado, hermano, a Dios mismo, que han, hermano, rechazado la bendición que Dios traía para ellos como rey, como profeta, como sacerdote. Y que ahora, porque ellos, hermano, rechazan a Dios, ahora Dios los va a desechar a ellos. Y es interesante esto, hermano, porque muchas veces lo que le pasó a Israel, realmente el apóstol Pablo, él habla y él dice, hermano, que todo lo que le aconteció a Israel ha quedado escrito como ejemplo para nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y uno de los errores de Israel, hermano, es que nunca pensaron que, hermano, Dios iba a derramar juicio sobre ellos. Ellos nunca lo pensaron. Dios, hermano, había expresado, bueno, de Jerusalén, Dios dijo, hermano, que Jerusalén venía a ser, hermano, como lo más hermoso aquí en la tierra. Jerusalén la mencionó como la ciudad del gran rey. Cuando Israel estaba bien con Dios, hermano, Dios dijo: orad por la paz de Jerusalén, porque estaba bien Jerusalén con Dios. Entonces Dios quería protegerla, y de hecho, hermano, mientras el pueblo de Israel estuvo bien con Dios, no hubo nación contra ellos. O sea, no hubo quien contra ellos. O sea, Dios los defendía. Por eso muchas veces, hermano, uno hay veces lo dice, bueno, oremos por la paz de Jerusalén, y lo hemos dicho, hemos orado por ello. Pero en realidad, hermano, Dios pide que se ore por aquellos judíos que, hermano, son creyentes en Dios, creen en las promesas de Dios, porque Jerusalén, hermano, es una ciudad muy importante.
Para Dios sigue siendo la ciudad amada. O sea, por promesa, ¿verdad? Porque Dios le prometió a Abraham. Abraham, hermano, es el padre de todos los israelitas. Y eso, hermano, muchas veces también el pueblo de Dios lo desconoce, porque creemos que solamente los que viven en Israel son israelitas. Pero aunque son israelitas, pero todos los descendientes de Abraham no son solamente los israelitas, sino también los palestinos con los que están peleando ahora, los árabes, que son la misma raza. Entonces ellos son hijos de Abraham. Entonces a la descendencia de Abraham es que Dios le prometió que nunca los iba a dejar. O sea, estos pueblos nunca van a desaparecer. O sea, si los israelitas piensan que van a destruir a los palestinos, no va a ser así, porque Dios los va a proteger también como a ellos. Entonces, hermano, lo que va a pasar es lo que dice aquí, de que aquellos israelitas o descendientes de Abraham que, hermano, rechacen a Dios, entonces Dios también los va a rechazar a ellos. Y eso es lo que le digo, hermano, que muchas veces como cristianos, como conocedores de Dios y creyentes en Dios, creemos también eso, ¿verdad? Se nos ha predicado que somos salvos por fe y por gracia. Bueno, somos salvos por fe y por gracia. Yo creo y ya soy salvo. Pero Dios quiere, hermano, que el pueblo que cree en Él, hermano, viva de acuerdo a su voluntad. O sea, que no es solamente decir yo creo en Dios, sino que, hermano, bueno, si yo creo en Dios, entonces yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que Dios pide de mí. Yo voy a obedecer los mandamientos de Dios. Yo voy a poner por obra los mandamientos de Dios para mostrarle a Dios que lo amo, para mostrarle a Dios que lo respeto como Padre, como mi Rey, como mi Señor. Entonces Israel no hizo eso, hizo todo lo contrario, hermano. Comenzó a desobedecer a Dios. Comenzó, hermano, a relacionarse con naciones paganas. Los hijos de ellos comenzaron a casarlos y a casarlas con, hermano, los hijos de los cananeos, hermano. Y eso a Dios no le agradó, porque Dios dijo claramente: cuando ustedes entren a la tierra prometida, cuiden bien de no mezclarse ustedes ni sus hijos con las hijas de los cananeos, porque si ustedes lo hacen, ustedes se van a ir en pos de sus dioses y van a ser para ustedes como espinas sobre sus costados. Y es exactamente lo que pasó. Que cuando Israel llega a Canaán, hermano, comienza a familiarizarse, hermano, a emparentar con los cananeos, y eso a Dios no le agradó. Y así, hermano, Dios les mandaba profetas para que, hermano, los enderezaran en el camino. Algunos los oían, luego los mataban, a otros no los oían y los mataban de una vez. Al punto que Dios mismo dice: bueno, voy a ir yo, como Dios voy a ir yo, a ver si a mí como Dios me rechazan. Y lo rechazan, lo rechazaron también. Entonces ahora, como ellos rechazan, ve, hermano, después de decirles al Señor: mire, ustedes se creen israelitas, pero ustedes están siendo rechazados por Dios porque ustedes rechazaron a Dios. Entonces no, hermano, no es de pensar, no podemos pensar que porque, hermano, nos han hecho creer que porque creemos en Dios ya somos hijos de Dios. Sino que para ser hijos de Dios tenemos que identificarnos con la voluntad de Dios. Amén, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Por eso cuando habla al pueblo de Israel dice: bueno, ustedes me llaman Padre pero no me honran. Ustedes me dicen Señor pero no me obedecen. Si soy su Padre, ¿a dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿a dónde está su obediencia? Porque eso decía: no, Dios es nuestro Padre, pero no lo honraban. Sino que, hermano, hacían todo lo contrario. Ahora, a todos los profetas, incluido al mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermano, que Dios envió, porque Dios mandó profetas, y todos los profetas Dios los enviaba, hermano, a específicamente Jerusalén, para que allí profetizaran contra el pueblo de Israel. Y a todos los mataron. O sea, no hay ni un solo profeta que Dios haya enviado al pueblo de Israel que haya muerto fuera de Jerusalén. Ni uno, todos murieron en Jerusalén. A todos los mataron ahí en Jerusalén. Entonces, por eso es que ahora, hermano, después de haber pronunciado sentencia o ayes contra ellos por sus maneras de ser,
por su desobediencia, hermano, por deshonrar a Dios, ahora Dios, hermano, va a hablar, hermano, a sentenciar, por así decirlo, un rechace completo contra Israel, o sea, contra todo el pueblo de Israel. O sea, no solamente los israelitas, sino los palestinos y los otros hermanitos de él. Los va a rechazar. Entonces eso es duro. Porque si Dios les mandó hombres, como dice ahí, profetas, era para eso, porque Dios quería mostrar su amor para con ellos, para encaminarlos. Y todos los que, le digo, hermano, fueron enviados, fueron muertos. Ahora, por eso se hace importante Jerusalén. Importante, hermano, mire, hay 3 grupos religiosos para los cuales Jerusalén es muy importante. Número 1, el grupo de los judíos o el judaísmo. El judaísmo. ¿Por qué, hermano? Ellos, aunque ya lo hemos dicho, hermano, que para ellos las escrituras, ellos no aceptan el Nuevo Testamento, sino lo que es la ley, los profetas y la historia de ellos. Luego, para el cristianismo, hermano, Jerusalén es muy importante porque allí, hermano, está el recuerdo, la historia de, hermano, lo que aconteció a nuestro Salvador. Y para el Islam, hermano, que son 3 grupos, hermano, que creen, hermano, en un solo Dios. Entonces para ellos es importante porque en Israel, hermano, es donde está, hermano, la mezquita más importante del Islam, la que se llama la mezquita de Omar, que también se llama la mezquita de la roca, porque está construida sobre una roca. Y según la tradición judía, hermano, en esa roca, sobre esa roca, es donde Abraham, el padre de ellos, de todos ellos, hermano, quiso sacrificar a, hermano, Isaac cuando Dios se lo pidió. ¿Se recuerda usted esa historia, verdad? Por eso se le llama, hermano, la mezquita de la roca. Es importante. Pero todos los que se, hermano, interesaron en Israel, hermano, sufrieron. Incluido, como le digo, el mismo Señor Jesús. Ahora, fíjese, para muchos creyentes, hermano, Jerusalén es vista, hermano, tal vez no como algo, hermano, de idolatría, pero llega como a verse así, hermano, porque, por ejemplo, mire, yo he conocido gente que dice que es cristiana, que se han querido bautizar en Jerusalén. Gente que es cristiana, hermano, que dice, yo quiero ir, hermano, a Jerusalén, allá, para tener la experiencia que tuvo mi Señor y Salvador. De hecho, un pastor comentaba eso, comentaba de otro pastor que le decía eso. Que, hermano, ha ido a Jerusalén 22 veces. 22 veces ha ido a Jerusalén. O sea, este hombre ya conoce, hermano, todo eso. Pero cuando a él se le pregunta que por qué ha ido tantas veces a Jerusalén, él dice, porque yo siento de que mi relación con Dios depende de las visitas que yo haga a Jerusalén. Entonces ve usted que cuando ya ponemos, hermano, a un lugar, estado o cosa, hermano, como algo que es un canal de bendición para nosotros, corremos el peligro de poner esa cosa o persona, hermano, como un ídolo. Como un ídolo. Y hay gente que tiene, hermano, fotos de Jerusalén. Por allá está una. Allá tienen una en la esquinita. Fotos de Jerusalén, hermano. Cuadros. Traen, hermano, algunos engañados traen pedazos de la cruz de Cristo, dicen. Arena del mar, no sé qué, de Tiberias, de Galilea, hermano. Y entonces creen que por tener eso, hermano, su vida cristiana es mejor. Eso no lo hace mejor. Porque estos eran hijos de Abraham y no eran mejor que nosotros. O sea, no eran mejor que nosotros. Eran idólatras, eran mentirosos, eran, hermanos, ladrones. Bueno, todo lo que el Señor les dijo. Entonces no se trata, hermano, de que porque somos, en este caso de ellos, porque eran de descendencia de Abraham, tenían, hermano, bueno, ellos tenían, a Dios les había dado a ellos todos los privilegios, pero los perdieron porque ellos los desecharon. Entonces como iglesia también, hermano, o sea, para nosotros, hermano, lo más importante debe de ser, hermano, la voluntad de Dios, la palabra de Dios.
No podemos pensar, bueno, hermano, es que si no se bautiza en el río Jordán, no sirve el bautismo. Porque yo me acuerdo hace años, una hermana, pasó años que no se bautizaba. Y hermana, ¿por qué no se bautiza? No, hermano, es que estoy ahorrando para ir a Jerusalén para bautizarme en el río Jordán. Y realmente, sinceramente le digo, hasta la fecha, yo no sé si fue a Jerusalén. Perdimos contacto con ella, ni sé si se bautizó. Porque, hermano, estaba esa creencia. Bueno, es que si me bautizo ahí donde se bautizó mi Salvador, entonces la experiencia será bonita. ¿O será que piensan que van a ser mejores cristianos? O por ir a conocer, hermano, esas tierras allá en el oriente, hermano, nuestra relación con Dios va a mejorar. Porque no es cuestión, hermano, de algo territorial, sino es cuestión de voluntad de agradar a Dios. Es cuestión de voluntad. El pueblo de Israel rechazó a Dios porque no tuvo voluntad de creer en Dios. No quisieron creer. No quisieron aceptarlo, hermano. Por eso cuando ellos le decían, danos señal, ¿qué señal nos haces de que eres hijo de Dios? El Señor les decía, bueno, les he hecho tantas señales y no creen. ¿Qué más quieren que les haga si ya hice señales? Por eso en una ocasión él dijo, la señal, dijo claramente, dijo el Señor, dijo, la generación mala y adulterina pide señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás el profeta, que así como estuvo Jonás en el vientre del pez grande 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estaba hablando el Señor de su resurrección, hermano, del milagro de la resurrección, hermano. ¿Qué más milagro podía Dios mostrarle? Había resucitado muertos, había liberado endemoniados, había sanado a todos los enfermos que le traían a él de toda enfermedad, había resucitado muertos, hermano, los había alimentado, había, hermano, bendecido los panes y los peces en 2 ocasiones. Y ahora el Señor dice, le voy a dar una señal buenísima, que voy a resucitar. Y se la dio, porque resucitó, ¿verdad? Y después que resucitó, hermano, ¿creyeron sí o no? No creyeron. Inventaron la historia, dijeron, bueno, inventemos la historia, que sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo, y entonces así no nos pasa nada. Esa es la historia que hasta hoy dice prevalece, que los discípulos fueron los que se robaron el cuerpo, pero que realmente él no resucitó. Sin embargo, Lucas, él dice claramente, hermano, que habiendo indagado diligentemente, hermano, de las cosas que acontecieron en Jerusalén, hermano, una de ellas era esa, hermano, que, hermano, el Señor había resucitado inminentemente. O sea, él había resucitado, que se había aparecido a muchos hermanos, a varios hermanos se les había aparecido. Como el apóstol Pablo dice, al último de ellos fue a mí, aunque como un abortivo, pero a mí se me apareció el Señor camino a Damasco. Entonces ve, hermano, que es interesante por eso, ¿verdad? Porque Jerusalén, hermano, muchas veces la tomamos, hermano, así como la ciudad del gran rey, como la ciudad de Dios. Y entonces, hermano, pensamos que Jerusalén es algo bueno. Sin embargo, cuando el Señor habla, cuando Dios habla acerca de Jerusalén, ¿qué es lo que le dice? Jerusalén, judíos, hijos de Abraham, ustedes son unos asesinos. Unos asesinos. Por eso que, hermano, muchas veces también se cuestiona, ¿verdad? ¿Es la cruz un símbolo cristiano? ¿Será, hermano, la cruz, hermano, el objeto ese de madera donde nuestro Salvador murió, hermano, algo que nosotros debemos como cristianos venerar? ¿Veneraría usted la pistola que mató a su hijo? No, no la veneraría. No, ya la pistola, esta pistola mató a mi hijo, la voy a cuidar esta pistola. Si ese es el objeto que mató a su hijo, o con lo que mataron a su hijo. Entonces, ¿cómo la cruz va a venir a ser objeto de adoración de los creyentes? Y como le digo, muchos creyentes engañados, hermano, compran pedazos de madera viejos y les hacen creer que es la cruz de Cristo. O muchos creyentes, hermano, van cada año o cada no sé cuánto, hermano, a Jerusalén porque sienten que allá, hermano, hay algo que, hermano, no se siente en otro lugar. Cuando Jerusalén, hermano, es la ciudad que más daño le hizo al cristianismo, a los hijos de Dios, a Dios mismo, hermano.
Por eso Él pone, hermano, les habló por figuras, les habló por metáforas, les habló en sus enseñanzas, hermano, sencillamente, hermano, muchas veces encubiertamente para que ellos no entendieran. Pero el Señor dijo: les he hablado por una manera, de otra manera, y ustedes no entienden, no entendieron. Y entonces aquí un ejemplo bien sencillo, hermano. ¿Quién no ha visto una gallina que arropa sus polluelos? ¿Quién no la ha visto? ¿Quién no ha leído la historia de una gallina que arropa sus polluelos? ¿Quién no la ha leído? Y entonces el Señor, como le digo, puso enseñanzas, aunque eran profundas, pero muchas veces ponía ejemplos tan sencillos, fáciles de entender. Entonces, ¿qué es lo que hace la gallina, hermano? Por ejemplo, cuando ustedes han visto una gallina, hermano, cuando de repente se viene la lluvia y los pollitos están regaditos, ¿sabe qué hace, verdad? Abre sus alitas y entonces comienza a hacer un ruidito, y entonces comienzan todos los pollitos a meterse debajo de sus alitas, y cuando ya todos están, ella viene y cierra sus alitas. Y a ella no le importa mojarse, pero ella está cubriendo a sus pollitos. Eso es lo que hace. Ese es el ejemplo que el Señor les pone. Por eso Él les dice ahí, cuando, hermano, Él llora, hermano. Él llora claramente. Y ellos habían dispuesto, ellos dijeron: bueno, si nosotros hubiésemos estado en los días de nuestros padres, no hubiéramos permitido que mataran a los profetas. El Señor dijo: ustedes mismos están aceptando que sus padres mataron a los profetas, a los que Dios les envió. Porque ellos mismos, hermano, ya habían decidido matar al Señor Jesús. Eran hipócritas. Porque decían: nosotros no te queremos hacer daño. Y ya ellos, hermano, estaban planeando matarlo. Entonces, por eso viene el Señor. Y ahora, hermano, usted ve, hermano, que para Jerusalén, hermano, no hay esperanza de salvación. No hay. Porque mire, dice: Jerusalén, Jerusalén, verso 37 que leímos, que matas a los profetas. Entonces, ¿por qué vamos a tener aprecio de un lugar que odia las cosas de Dios? A mí, yo personalmente le digo, nunca he ido a Jerusalén, ni pienso que voy a ir en esta vida. Tal vez vaya en el milenio, porque algo importante va a pasar. Pero de ahí, ¿para qué voy a ir? ¿Qué voy a ir a hacer al lugar donde mi Señor sufrió? ¿Qué voy a ir a hacer yo? ¿Qué voy a ir a hacer yo? Hermano, voy a ir a Jerusalén. Ay, me trae una foto, me trae recuerdos, por favor. Quiero tener recuerdos de Jerusalén. ¿De qué? De una ciudad asesina. Eso eran ellos. Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esto quiere decir, hermano, hermana, que si usted y yo, hermano, fuésemos a Jerusalén a predicar el evangelio como debe de ser, lo más seguro es que nos matan a pedradas. Eso es lo más seguro. Sí, mire, sí, en Jerusalén no pasa nada de eso, porque la gente va en plan de turista. O sea, van los creyentes, ¿verdad? Llevan su Biblia, dicen que tienen culto. Entonces, los que dicen: estos son locos, solo andan turisteando, andan. Y ahí tienen Santa Cena, y ahí realizan bautismos. A los judíos, ¿qué les importa? Pero si usted dijera: vamos a ir a Jerusalén y vamos a evangelizar judío por judío, palestino por palestino, hebreo por hebreo, a saber cuánto regresáramos. Porque que se les hable de Cristo, del evangelio, para ellos, hermano, es hablarles de la muerte, de lo más ofensivo. Porque ellos creen que son el pueblo escogido. O sea, todavía tienen en su mente: somos el pueblo escogido de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. Y ahí usted oye, hermano, a los pastores anunciando: hermanos, hermanas, viaje a Israel, anótese ya, hermano, para que no pierda su viaje. Va a ser un especial. Vamos a ir a Jerusalén, al Santo Sepulcro, al río no sé qué, aquí y allá, a la tumba del Señor, y tantas cosas, hermano. Ir a un lugar donde, hermano, el cristianismo es odiado. Es odiado. Por eso el Señor, hermano, ahorita Él va a proclamar, hermano, contra Jerusalén un rechazo
completo. Él dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise yo juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos, dice, debajo de sus alas, y no quisiste? Ve que no es cuestión, hermano, de adopción. Como decían, somos adoptados por nuestro padre Abraham. Porque, o sea, lo que sucede con Dios y el pueblo de Israel con Abraham es que Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo: mira, a ti y a tu descendencia le voy a dar una bendición. Entonces, como Dios le prometió a Abraham, esa bendición se traspasa automáticamente porque es promesa de Dios. Se traspasa. Entonces, como eso se traspasa, entonces dice: no, si yo soy hijo de Abraham, yo soy bendito de Dios. Pero se les olvida que Dios mismo dijo, hermano, claramente, que los iba a rechazar y que se iba a buscar un pueblo para sí de entre los gentiles, que es el mensaje que Pedro da, ¿verdad? Como ellos rechazaron, Esteban da, como ellos rechazaron a Dios mismo, a lo que Dios les envió, entonces Dios dijo que se iba a tomar un pueblo para sí de entre los gentiles, que éramos usted y yo, y los rechaza a ellos. Y ellos siguen creyendo que son el pueblo de Dios. Y Dios dice: ya no son mi pueblo. Ahora mi pueblo es un grupo de personas de entre los gentiles, a los cuales yo he lavado con mi sangre preciosa. Y entonces dice el Señor: he aquí viene la sentencia, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, esa expresión, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no se le hace familiar? ¿No lo ha oído en otro lugar? ¿Lo ha oído en otro lugar? A lo que le llama, a la mal llamada entrada triunfal. ¿Se recuerda qué pasó en la mal llamada entrada triunfal? Que la multitud que seguía al Señor, eso es lo que gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios en las alturas, Hosana. Ve, o sea, uno puede decir: el Señor está diciendo que hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces alguien puede decir: pero si ya lo dijeron allá en la entrada triunfal, el tal Domingo de Ramos católico, ¿verdad? Ya lo dijeron, ahí está. No, porque si acuérdense que yo lo recalqué y lo dije: oigan bien, que quienes están diciendo esto no son los israelitas, sino que eran los galileos. La multitud de galileos que del norte seguían al Señor no eran los israelitas, eran galileos. Entonces Dios quiere que, hermano, su pueblo Israel, hermano, sea el que con su boca, hermano, diga estas palabras. Y como ellos no lo iban a aceptar ni las iban a decir, el Señor dice: ya no me van a ver, los rechazo, su casa será dejada desierta y les digo que no me van a ver hasta que ustedes con su boca confiesen que yo soy el bendito que vengo en el nombre del Señor. Ahora, ¿cuándo es que va a ser restaurada Israel? La casa o Jerusalén. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser restaurada la casa de Israel o Israel misma? ¿Será en el milenio o después del milenio? ¿Será en la segunda venida o en la eternidad? ¿Cuándo será? O sea, fíjense. El punto es de que hay que ponerle un poquito de cerebro. Porque fíjese, cuando vemos la manera en que Dios obra, por ejemplo, cuando Dios habla de anular el pacto mosaico, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, cuando Dios habla de anular ese pacto, Dios dice: he aquí que yo vengo y hago un nuevo pacto con mi pueblo. Y entonces el escritor a los hebreos dice: al decir nuevo, da por viejo el primero. O sea, cuando viene el nuevo pacto, el pacto de la gracia en el cual estamos hoy,
El pacto de la gracia consiste en que usted y yo somos salvos por fe y por gracia. No tenemos que hacer obra como en el Antiguo Testamento. Al decir viejo pacto, dice, quiere decir que lo viejo está próximo a desaparecer. A desaparecer. Y desapareció. Porque Dios ya ahora, el antiguo pacto, ya Dios no lo aplica. Ahora Dios aplica el nuevo pacto, la fe en su sangre preciosa. Entonces cuando Él dice, hermano, Él dice de Jerusalén, vuestra casa será dejada desierta. Usted sabe lo que aconteció históricamente. En el año 70, ya de la era, cuando muere el Señor, hermano, el que llegó a ser el emperador Tito destruye Jerusalén. O sea, destruye por completo Jerusalén. Pero eso no es a lo que Dios se refiere aquí, que vuestra casa será dejada desierta, sino que Dios está diciendo, hermano, que Dios está rechazando por completo Jerusalén. Porque ellos, mire, ellos no se van a convertir a Dios. O sea, la mayoría de israelitas se van a convertir a Dios en la gran tribulación. Pero aunque se van a convertir a Dios en la gran tribulación, Dios ya rechazó a esa ciudad, a Jerusalén, que lo rechazó por completo. Pues ahora, ¿por qué le digo esto? Porque le digo que ya como casa que va a ser dejada desierta, es como si Dios dijera, esta casa ya está vieja, ahora voy a hacer una nueva casa. Ahora le voy a hacer una pregunta, yo sé que usted la sabe. ¿Hay una nueva Jerusalén, sí o no? Hay, ¿verdad? Una nueva Jerusalén. ¿Cómo le llama Dios? ¿Cómo le llamó Dios cuando el Señor Jesús, cuando se la mostró a San Juan apóstol? Le dijo, la amada, la santa, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Si usted quiere ver, váyase al capítulo 21 de Apocalipsis, ahí está. Cuando San Juan ve descender la santa ciudad de Jerusalén, le dijo a San Juan, te voy a mostrar la nueva, no la vieja la he desechado. Te voy a mostrar la nueva Jerusalén. Así que las viejas, pórtense bien, porque si se portan mal las van a desechar y van a agarrar una nueva. No es así la cosa. Pero después pórtense bien, porque a veces las viejas, o sea, como decimos los mexicanos, hablando de las mujeres, o sea, le decimos viejas de cariño. Las viejas creen que ellas mandan en la casa. Dicen, no, ese yo a mi marido yo lo mando, yo lo hago como quiera. Está engañada, vieja. Porque no debe de ser así. La vieja, o sea, la mujer debe de estar sujeta a su esposo. A su esposo. Porque la mujer, hermano, que está ahí, hermano, queriendo, hermano, sobrepasar la autoridad de su esposo, tarde o temprano, hermano, pues lo va a cansar o va a hacer algo indebido. Pero aquí dice, bueno, la Jerusalén, la que me rechazó, dice Dios, yo también la he rechazado y me he preparado una nueva y santa Jerusalén, la Jerusalén celestial. Por eso el escritor a los hebreos dice, hermano, que usted y yo nos hemos allegado a la nueva Jerusalén, a la ciudad de los santos, no a la Jerusalén antigua, a la terrenal, sino a la Jerusalén celestial. Ve, hermano. O sea que nosotros, hermano, a nosotros, ¿qué nos importa Jerusalén? Si es una ciudad sanguinaria que no ama el cristianismo, por ende no ama a Dios. Entonces, si algún día usted le dice, vamos a Jerusalén, mejor ese dinero guárdeselo e inviértelo en algo mejor. Ahora, si tiene dinero para ir a votarlo, pues vaya y vótelo, es cosa suya, ¿verdad? Pero lo que le quiero saber, hermano, es eso, de que, hermano, se tiene un pensamiento de grandeza con respecto a Israel, a Jerusalén, hermano, y hermano, ¿qué le puedo decir? De santidad, hermano, de un respeto, hermano, temeroso de Dios, hermano, hacia esa ciudad, cuando, hermano, el Señor dice, criminales, asesinos, que matan a pedradas, que matan y asesinan a los que yo les envío para que le lleven mi palabra. Entonces, ¿cómo vamos a amar un lugar que sabemos que el cristianismo es odiado? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahí?
¿Qué tenemos que hacer? Sin embargo, hermano, como le digo, la gente que desconoce la palabra va a Jerusalén, hermano, y dice, me siento más cerca de Dios porque hoy sí, hoy pateé la tierra donde anduvo mi Salvador. Tal vez, ¿verdad? Es cierto, pateó esa tierra el Señor, pero es ahí donde derramaron la sangre preciosa de Cristo. Donde más sufrió, hermano, donde lo golpearon, donde lo persiguieron, hermano, donde sintió hambre, sintió sed, lloró, donde su alma se angustió, hermano, es ahí en Jerusalén. ¿Cómo vamos a amar, hermano? Y no quiero meter, hermano, un sentimiento, hermano, antisemítico, decir, entonces de aquí en adelante voy a odiar a los hebreos, a los israelitas, porque no se trata de eso, no se trata de eso. Lo que se trata, hermano, de entender, usar la cabecita y decir, bueno, este lugar es un lugar famoso porque mató a todos los siervos buenos que Dios envió a predicar las verdades. Y entonces por eso dijo Dios, su casa se las voy a dejar desierta. Jeremías era más, ¿qué le puedo decir? Más radical, pero Jeremías decía, esta ciudad va a ser guarida de las aves de rapiña, esta ciudad va a ser guarida de demonios, así dice Jeremías, el hombre de Dios, hablando de Jerusalén, dice, si quieren a Jerusalén va a ser guarida de demonios ahí, porque hermano, no puede estar Dios en un lugar donde se odia a Dios. Porque no pueden ser hombres buenos. Los que, hermano, odian la palabra de Dios no pueden ser hombres buenos. Y mire, hermano, muchas veces, como le digo, desconocemos historia. Por ejemplo, decimos Jerusalén o los israelitas lograron su independencia en 1948 cuando reclamaron el territorio de Israel con la Biblia. Pero en realidad, hermano, legalmente no hay un documento que los acredite como dueños de esa tierra, sino que Jerusalén, Israel está denominada como un lugar como internacional, un lugar internacional, o sea que no es de nadie. Porque cuando los israelitas se metieron, hermano, ¿cómo que sacaron a los palestinos? A puros bombazos. A puros bombazos los sacaron. Y eso no se cuenta que hay 11 millones de palestinos sin hogar. Pero aquí dice, los palestinos son guerrilleros porque vienen y bombardean Jerusalén. Pero lo que no dicen ellos es que también ellos bombardean los campos palestinos donde están niños inocentes también. Todo eso pasa, pero es cuestión, hermano, del pleito entre hermanos que Dios dijo que iba a pasar por causa de lo que el mismo Abraham hizo. De tener hijos con quien no debía tener hijos. Miren, esa es buena idea, ¿verdad? Para las mujeres. No se pongan a tener hijos de cualquiera. Piensen bien. No vaya a ser que el papá de su hijo sea un loco, un maniático, un asesino. Ustedes también piensen bien. No se dejen llevar por las medidas, por el cuerpo, por el color de piel, de ojos, por la belleza, porque todo eso se pasa. Todo eso se pasa, hermano. Y puede ser una mujer bella por fuera, hermano, y por dentro puede ser, hermano, la serpiente más fea que hay. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. La mujer, por si no lo sabían, mujeres, les voy a decir un secreto. Ya me pasé el tiempo, pero a mí qué me importa. Pero dice así, mire, dice así. Sí, porque todos no van a hacer nada en la casa, perder el tiempo, van a ver televisión, a chatear, a hacer basura. Entonces, lo que le quiero decir, hermano, de que dice la Biblia, por si ustedes no lo sabían, hermanos, la mujer tiene, hermano, un poder tremendo sobre el hombre, o sea, no encima, pero, hermano, la mujer ejerce, hermano, un poder de atracción sobre el hombre. Entonces dice el Señor en su palabra, la mujer casa la preciosa alma del varón. O sea que un hombre puede ser muy inteligente y muy fuerte, pero si se deja llevar por algo hermoso o bonito de una mujer, ni sabe que lo están agarrando para casarlo, como Sansón. Dalila era hermosa. Dalila era una mujer hermosa, hermano, bella.
Y Sansón dijo: esta filistea me la como, dijo Sansón. Y no sabía que era al contrario, que la filistea se iba a comer a él. Y se lo comió. Y se lo comió. Porque una mujer, hermano, puede llegar a destruir la vida de un hombre, como un hombre la vida de una mujer. Entonces, por eso, hermano, hermana, hay que pensar antes de traer hijos al mundo. Porque después quienes sufren son las criaturas inocentes. Son las criaturas inocentes que tienen malas madres o malos padres. ¿De qué sirve traer niños a sufrir? ¿Verdad, hermano? Entonces dice el Señor: no me van a ver hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces fíjense, hermano, Dios dice: ustedes un día van a confesar mi nombre. Un día. Por eso Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa, pero un día, Efesios dice claramente, hermano, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Incluidos están el diablo y sus demonios. Así es que los que hoy se deleitan, hermano, allá en las iglesias diabólicas, adoren a su Satanás, adórenlo. Pero un día ustedes y Satanás y todos los que, hermano, son religiosos, vamos a tener doblada la rodilla y vamos a confesar que Jesús es el Señor. Un día toda la humanidad va a confesar que Jesús es el Señor, quieran o no quieran. Entonces dijeron los jerusalemitanos, así es. Dijeron los jerusalemitanos: no queremos que reine sobre nosotros. Jerusalemitanos le dicen a los que son de Jerusalén. Es el gentilicio, ¿cómo se llama? El gentilicio. Los de San Miguel son los migueleños, los de México son mexicanos y los de Jerusalén son jerusalemitanos. Entonces dijeron los jerusalemitanos: no queremos que reine sobre nosotros. Dios: está bien, no quieren que yo reine, entonces ni yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Así que los desecho y me voy a un pueblo de gentiles, gente humilde, gente sencilla que crea en mi sacrificio. Pero eso sí, hermano, que si creemos en el sacrificio de Cristo, hermano, tenemos entonces que obedecer a Dios en todo. En todo. No solo en unas cosas, sino en todo. Porque no va a ser que estemos viviendo engañados. Por eso el apóstol Pablo, él dice, hermano, cuando escribe a los israelitas de lo que es, hermano, la descendencia de Israel, él dice: mire, no todos los que son israelitas son israelitas, sino los que son de la fe, esos son israelitas. Y entonces dice: tú que eres cristiano debes de tener cuidado, considerarte a ti mismo, no ensoberbecerte, porque si tú crees que por ser cristiano tienes ganado el cielo, acuérdate de Israel, que Israel, siendo el pueblo de Dios, fue desechado por su incredulidad. Entonces considera tú la bondad de Dios para contigo y la severidad para con ellos, que Dios no los perdonó aunque eran las ramas naturales, y tú, siendo acebuche, fuiste injertado en el verde olivo para que fueses tomado en cuenta como si fueras rama natural. Pero toma en cuenta eso, que así como Dios cortó las ramas naturales, así también a ti te va a cortar y te va a desechar. Permanece en fe, sé humilde, no creas que por ser creyente tienes ganado del cielo, sino que hay que ser humildes y reconocer que a Dios le debemos todo. Amén, hermanos. Así que los que, hermanos, dicen que son cristianos o decimos que somos cristianos, examinemos nuestra vida. No vaya a ser que a lo mejor vamos para el infierno y no nos damos cuenta. Pongámonos a cuentas con Dios. Glorifiquemos a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias. Porque, Señor del cielo, aunque no somos israelitas,